González. Iniciamos nuestra segunda agenda educativa del 2014. Contarles que por streaming se está publicitando esta conferencia, la cual puede encontrarse a través del canal web de la Universidad de Hurtado. Y contarles además que en el marco de esta agenda educativa, la cual denominamos de lo público y lo privado, selección y gratuidad hacia dónde va la escuela, queremos reflexionar sobre los principales ámbitos de la reforma educativa comprometida por el actual gobierno, específicamente en lo que se refiere al sistema educativo y especialmente al ámbito de la educación básica y secundaria. Por ello hemos invitado al vicario Tomás Chert, con quien pretendemos problematizar el documento de trabajo que publicó el Arzobispado de Santiago y que denominó por una educación pública, laica y gratuita, título que al menos resulta sugerente. Una reforma comprometida de la cual no hay mucho de que sabemos con certezas, pero que ha despertado varias posiciones de la opinión pública y en los actores educativos, especialmente en sus sostenedores. Por ejemplo, y esto a modo de insumo para la conversación posterior, voy a hacer lectura de algunas notas de prensa. Cardenal Ricardo Esati dice: considero que la reforma educacional emprendida por el actual gobierno, comillas, dice, tiene el peligro de caer en uniformarlo todo, teniendo como modelo proyectos estatistas caducos. Cuando se refiere al copago, dice: uno de nuestros problemas fundamentales era el tema de educación, y en particular la gratuidad de la educación. Eso puede parecer como una cosa excelente, pero ¿a qué cosa conduce finalmente? A que el Estado sea el dueño de la educación y por tanto puede imponer algo diferente a lo que las personas y la comunidad natural, que es la familia, tiene derecho a escoger. El Mercurio, 26 de marzo. El presidente del Colegio de Particulares de Chile, la CONACEP, dice, Hernán Herrera, dice: en cualquier modificación o reforma educacional se tiene que proteger la libertad de escoger educación estatal, subvencionada o particular. No se trata de una defensa del mundo laico profesional, sino que como concepto la educación debería cautelar este aspecto mixto en ella, además de la diversidad de los proyectos educativos de cada colegio. La segunda, 26 de marzo. El presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular, de la FIDE, Jesús Triguero, dice: toda reforma es buena si es que se hace bien, pero una en la que se anuncia que los colegios que tienen un credo confesional podrían no recibir la ayuda que tiene la educación pública es solo discriminación. Nadie en Chile desconoce que es necesario el desarrollo de la educación municipal, pero no en desmedro de un sector que representa a buena parte del país. La segunda, 26 de marzo. Y por último, La Nación, 26 de marzo, a propósito de palabras del actual ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, dice, comillas: en la actualidad la subvención directa son 50.000 pesos y los colegios que cobran copago, las familias cobran entre 10 y 80.000. Por lo tanto, el colegio que cobra más copago a familias que tienen un ingreso familiar de 1 millón o 1,5 millones de pesos tiene una educación por 130.000 pesos. La inmensa mayoría que va a los municipales tiene educación por 50.000. ¿Le parece justo que hayan algunos que el Estado ponga para que tengan educación por 130.000 y otros por 50.000? Y termina relatando el ministro, dice: a mí me parece una aberración. Bueno, el debate está abierto, la idea es invitarlos a reflexionar, a conversar. Y en primera instancia, la dinámica es la misma que la de otras agendas. Primero, el decano Jorge Radich va a hacer una exposición de la temática, la idea es poder abrirla, llegar algunas herramientas para aportar a la conversación, y posteriormente el vicario Tomás Chert va a hacer también una exposición. Terminado esto, que debería durar entre 25 y 30 minutos cada una de las exposiciones, la idea es que luego cualquiera de ustedes o todos ustedes puedan levantar la manito o reflexionar
reflexionar sobre el tema o hacer alguna pregunta a alguno de los expositores. Abrimos entonces con Jorge. Gracias. Gracias a todos los asistentes que nos interesan formar parte de este debate que como comentaba, la universidad nos parece sin duda central en el escenario de lo que estamos viviendo en el país, un proceso de transformación muy importante, y por eso queremos ser parte de esa conversación y aportar en este debate. Voy a organizar esta presentación, tal como acabo de comentar Dino, más bien pretende introducir el tema, colocar algunos puntos que están en el debate, ordenar parte alguna de las ideas, para que luego evidentemente pudiéramos generar un espacio de diálogo. Básicamente son 3 puntos que voy a desarrollar, que tienen que ver con comprender este hecho, que tiene mucho que ver con dar respuesta a una de las dificultades mayores que tiene nuestro sistema educacional, que es la segregación, y ligado a la segregación, la posibilidad de la educación de calidad. La hipótesis que hay detrás es que es muy difícil construir una escuela de calidad, aprendizaje de calidad en la escuela, mientras practicamos un sistema de educación fuertemente segregado. Y por lo tanto, lo que queremos hacer es comprender ese problema. Y para comprender el problema, tratando de dilucidar preguntas que hay detrás. ¿Qué hay tras la idea de la no a la selección y de este concepto de educación gratuita, que tiene el riesgo, como pasa en muchos procesos de reforma, que se transformen en eslogan, en frases que de algún modo se acuñan, que quedan de moda, pero no siempre nos hacemos cargo de todo el contenido, de la profundidad que términos como este tienen. Y finalmente tomar una posición frente a este hecho y ciertas propuestas que uno podría hacer respecto al tema en el debate nacional. Si uno quisiera, básicamente en esta imagen de manera muy simple, establecer cuál es el hecho, efectivamente tenemos hoy día un sistema nacional fuertemente segregado, que el dato más inmediato que tenemos y que es recurrente en todos los titulares de prensa año a año, cuando vienen los resultados o de la PSU o del CINCE, que uno podría ir casi cortando y copiando los titulares hace por lo menos una década respecto al resultado de las brechas que tiene la educación municipal, con la educación particular, fundamentalmente particular pagada. Y la inequidad asociada a los sistemas de ingreso a las universidades, a propósito de la distribución de los puntajes de la PSU respecto al origen socioeconómico de los estudiantes que rinden los test estandarizados. Pero más allá de los datos de las pruebas estandarizadas, es la evidencia que uno percibe a diario cuando visita las escuelas y ve las tremendas desigualdades y inequidades en las condiciones de trabajo, en las problemáticas que tienen las escuelas, etc. No me extiendo más, porque me parece que es un punto bastante más obvio, bastante más conocido. En esa dinámica, lo que hemos venido observando en las últimas décadas es un constante incremento de la educación particular, particularmente en lo que se refiere al segmento de la educación subvencionada con copago. La educación municipal cae desde el momento que se inicia se desarrolla, digamos, la educación particular subvencionada desde una cobertura de un 76% de la población escolar a un nivel del 35-36% que tenemos actualmente. Y esto está efectivamente como vaso comunicante con el crecimiento de la educación particular subvencionada, pero que a veces hablamos de la educación particular subvencionada como un solo bloque, y cuando evidentemente tenemos dentro de la educación particular subvencionada grandes diferencias a propósito de lo que produce el fenómeno del copago, que también parte como casos excepcionales, y hoy día tenemos alrededor de 2.500 escuelas incorporadas en el sistema de copago, lo cual nos ha llevado efectivamente a tener un sistema absolutamente ordenado desde el punto de vista de los ingresos socioeconómicos. Las escuelas municipales sin copago, hasta la escuela particular subvencionada, que tal como se recordaba en la nota de prensa, podría estar hoy día funcionando con un copago de 80.000 pesos adicionales a la subvención que se recibe. O sea, que podrían tener un comportamiento equivalente desde el
efectivamente entonces vemos cómo la población escolar en Chile se ordena en función del ingreso económico de la familia. Curiosamente, este hecho se hace más contingente, más relevante cuando tenemos legislaciones que teóricamente han prohibido la selección. Entonces estamos hablando del fenómeno de la selección en un marco legal, y sobre todo nos sitúa la Ley General de Educación, que elimina la posibilidad de selección, al menos en la enseñanza básica, o con los compromisos que tiene la Ley de Igualdad de Oportunidades, la Ley CEP, respecto a acceder a una educación sin, acceder a los recursos del Estado sin selección de las familias que concurren al establecimiento. Sin embargo, pese a la legislación que tenemos, sabemos que siguen existiendo prácticas selectivas. Y la misma ley general, es sabido, ¿no?, como en un artículo promueve el que tenemos que tener una educación abierta y sin selección, y el artículo siguiente refiere a que tienen que haber procedimientos transparentes y objetivos referidos a la admisión, al proceso de admisión de los colegios, con lo cual efectivamente se abre la puerta a los procesos, digamos, de selección. En una dinámica que hemos tenido crecientemente la presión social de los movimientos sociales, del movimiento estudiantil, con las grandes transformaciones que se esperan del modelo educacional, el fin al lucro, la gratuidad, donde obviamente la no selección es una de las banderas fuertes del movimiento social, y que lo recoge el programa del actual gobierno cuando efectivamente plantea el fin al lucro, el término gradual del financiamiento compartido y el fin a la selección de la escuela. O sea, ese es el escenario, el contexto en el cual se instala nuestra problemática. Si uno quisiera comprender este hecho, voy a desarrollar básicamente 4 puntos acá. Primero, entenderlo desde una perspectiva más histórica. Esto es parte de un debate histórico. Segundo, es relevante entender que no estamos, particularmente en la discusión sobre selección, en algo que sea unánime, que sea de consenso, donde la sociedad chilena tenga una misma opinión. Y en ese sentido hay que visualizarlo desde las distintas caras del proceso de selección y la opinión de los distintos actores. Y lo que quisiéramos instalar, y lo que particularmente quisiera defender en esta presentación, es que hay efectivamente un sustrato, un soporte que es ideológico, que es paradigmático y que es fundamental tenerlo a la vista cuando uno discute de una temática de este tipo. A mí me parece muy sugerente esta frase tentada de Andrés Bello, y además al lado de la imagen de Andrés Bello con un Andrés Bello encapuchado, muy a la altura del contexto de la lucha estudiantil, donde aparece Andrés Bello en la entrada de la Universidad de Chile como el gran baluarte defensor también de la educación pública. Pero Andrés Bello escribía, ¿no?, el conocimiento que se adquiere para las escuelas elegidas para las clases menesterosas no debe tener más extensión que la que exigen las necesidades de ellas. Lo demás no solo sería inútil, sino hasta perjudicial, porque se alejaría a la juventud de los trabajos productivos. Entonces, desde la génesis de nuestra formación de educación pública, el tema de la segregación aparece aceptado, claro. Si uno se remonta a los debates de comienzo del siglo XX, a propósito de la ley de instrucción primaria, es interesante el contrapunto que se hace en la revista Católica y en el Congreso Social Obrero, ¿no? La revista Católica dice cuando el Estado se entromete en el santuario de la familia, sale de la esfera que le corresponde, ejerce una acción del todo tiránica. Esto es entrar en el terreno del socialismo, que no reconoce límites. Hacer que el niño concurra a la escuela porque la sociedad cree que va a sacar provecho de ella es sustituir el derecho del padre de familia por el derecho de la sociedad. Es hacer del hijo de familia un esclavo de la sociedad. Como contrapunto, el Congreso Social Obrero afirmaba: el gobierno del pueblo y por el pueblo no será jamás realidad si no se proporciona a todos los llamados a ejercer los derechos y a cumplir las obligaciones del ciudadano la preparación indispensable por medio de la educación universal del pueblo. Como decía un viejo profesor de historia mío, decía,
cada rato repetía, nada nuevo bajo el sol, compañeros. Algo de esto nos pasa en la sociedad. Estamos en un debate que tiene historia, que está metido, digamos, en la médula de nuestro trabajo. Segundo punto, cuando hablamos de selección, tendemos a asociarlo a la selección de las variables del proyecto educativo de la escuela o a las variables económicas de entrada. Y sobre todo el debate ha estado muy fuerte en las variables económicas. En los últimos días, un debate interesantísimo a propósito del Instituto Nacional, ¿no?, que abre otra dimensión de la selección que tiene que ver con los criterios académicos. En definitiva, yo creo que hay que distinguir primero dos grandes procesos de selección: el que se genera con los filtros de acceso y el que tiene que ver con los filtros, podríamos decir, de retención. O sea, la selección no solo tiene que ver a quién se convoca a la escuela o cómo filtramos al estudiante que llega a la escuela, sino que también hay que ver la selección desde el punto de vista de cómo se mantiene un estudiante en la escuela, prácticas contra la selección que no solo tienen que ver con los criterios de admisión. Dentro de los filtros de acceso, sin duda que están los económicos y que puntualmente son los que más nos preocupan en este momento, en términos de cómo se ordena la escuela de distinto, no solo por variables económicas, pero evidentemente también tiene que ver con las variables socioculturales, cómo hoy día las escuelas generan redes sociales, redes de capital cultural, que tienen que ver con adhesión a determinados valores, etc., y cómo lo legitimamos como antecedentes. Los filtros académicos, no solo del tema de la exigencia de una nota, una postulación, sino que también de determinados estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje, que hoy día son determinantes. Me contaban hace algunas semanas atrás cómo hay colegios que exigen hoy día, colegios que están ingresando todos estudiantes con Playbook, dentro de los antecedentes para el proceso de admisión, el resultado del test APGAR, o sea, el test de la maternidad, porque sería predictivo desde el punto de vista de cómo un niño que tiene un APGAR más alto, que tiene mejor madurez neurológica, podría ser un mejor aprendiz en matemáticas o lenguaje. Claramente estamos hablando de un problema que se nos instaló y no nos dimos cuenta cómo está metido efectivamente en la médula de nuestros análisis. Pero también están los filtros de retención que hace el colegio desde el punto de vista de la familia que no puede continuar pagando el servicio educacional y la lógica de que hoy día lo que se estila es el contrato de prestación de servicio, por lo tanto hay un incumplimiento de contrato cuando yo no pago. Las normas de convivencia y conducta, el respeto a un determinado proyecto educativo, etc. Los filtros académicos, en términos de la mantención del colegio, pueden seguir siempre y cuando mantengas un determinado promedio o tengas un determinado resultado. Frente a estos hechos, es una práctica que está absolutamente internalizada. En los antecedentes que nosotros tenemos con la encuesta de actores que viene aplicando ya hace más de una década en la Facultad de Educación, a través del Centro de Investigación del CIDE, se nos plantea en términos de lo que los padres declaran que un 36% de los apoderados describen evaluaciones de los antecedentes económicos. O sea, más de un tercio de las familias perciben que han sido admitidas en función de antecedentes económicos. Un 33% de los colegios particulares pagados requieren certificados religiosos, de bautismo o de matrimonio religioso. Un 52% de los estudiantes rinden pruebas de conocimientos respecto a algún nivel de asignatura que serían utilizados como filtro de admisión. Es distinto ocupar una prueba de rendimiento para ver qué hago, un diagnóstico respecto al estudiante, para ver qué tipo de apoyo pedagógico requiere y utilizarlo en el momento donde yo estoy discutiendo la admisión. Son dos propósitos absolutamente distintos. En una investigación más reciente que desarrolla CEPE, Fonide, sobre los temas de selección, es interesante el trabajo que es Álvaro Carrasco, donde refleja que el 50% de los directores que se toman en una muestra donde el 75% prácticamente de los colegios son colegios de financiamiento compartido, perdón, de copago. Hay mecanismos de selección, los directores derechamente declaran selección.
Y esto además masificado en colegios con CEP o sin CEP. Un 40% de los colegios acogidos a la ISEP aplica sesiones de juego como mecanismos de selección. Sesiones de juego que además sabemos que requieren una inversión importante desde el punto de vista de la aplicación. Hoy día cuando estamos hablando de selección estamos hablando de transversalmente de todos los colegios. No es un fenómeno de determinado grupo, o qué sé yo, en este caso no sé, colegios de iglesia o colegios de determinado tipo de sostenedor. Hoy día hay procesos de selección en colegios ligados a congregaciones religiosas o no, colegios acogidos a la ISEP o no. Insisto, frente incluso al dilema de que estamos en una ley que expresamente prohíbe el proceso de selección. Lo relevante en esta discusión es que los actores no están de acuerdo. Y siguiendo los datos que nos da la misma encuesta del CIDE, efectivamente, cuando vemos, por ejemplo, la primera tabla respecto a cómo se posicionan los participantes del segmento municipal, particular subvencionado, particular pagado, hay diferencias importantes de opinión. La selección, en su opinión, la selección de los estudiantes es válida para cautelar el nivel académico de los establecimientos. Un 70% de los encuestados declara que sí es válido. Y con una altísima prevalencia en los particulares subvencionados, que en general, como ven ustedes en la tabla, son quienes declaran mayor aceptación de los mecanismos de selección. Para asegurar condiciones de recursos adecuados para el trabajo del aula, casi un 60%. Cuando el establecimiento tiene un proyecto educativo con un enfoque religioso, casi un 40% admite. Claro, es más bajo, pero un porcentaje importante de la población está admitiendo esto como mecanismo de selección. Casi un 70% de los encuestados está de acuerdo con los mecanismos de selección. Al preguntarle a los padres, en el caso de los colegios particulares subvencionados, un 84% de los apoderados estiman que es adecuado seleccionar para cautelar el nivel académico del establecimiento. Un 12% de los encuestados está de acuerdo con que se expulse a un estudiante por razones académicas. Sin embargo, un 70% está de acuerdo a que se les expulse por mala conducta. Este dato yo creo que amerita detenerse un momento. El tema de la selección, a diferencia de lo que podría ocurrir con gratuidad, es un tema que está muchísimo más asumido por la población. Claro, uno podría pensar de una lógica más fácil, es que claro, si a mí me dicen que algo va a ser gratis, ¿cómo no estar de acuerdo? Si eso gratis me va a impactar por otro lado, porque finalmente sabemos que, como se dice la expresión, nada es gratis, sino que de algún modo lo voy a pagar, pero lo voy a pagar con mayor impuesto, lo voy a resentir menos directamente, probablemente el nivel de aceptación es mayor. Pero en la selección toca convicciones muy personales, toca las convicciones de un padre, una madre, familia, toca las convicciones respecto al tipo de sociedad que pretende. Y hoy día, lo que uno podría decir con estos datos es que estamos en una sociedad que acepta, que legitima la segregación más allá del discurso que podemos tener, y eso evidentemente complejiza cualquier futuro de legislación al respecto. Esto lleva al último punto que quisiera poner acá, que hay que leerlo desde una crisis de algún modo más paradigmática. Lo que está detrás de esto es un tipo de modelo social o una comprensión de la educación desde una perspectiva diferente. La gratuidad, de algún modo, tanto como la selección, la no selección, tiene la necesidad de comprenderla desde la lógica del bien social. Esto permítame detenerme un minuto. Es muy distinto el discurso de aceptar que la educación es un derecho, que creo que eso hoy día está absolutamente compartido e instalado. El punto es qué tipo de derecho. Y cuando decimos es un derecho, y lo leo como un derecho individual, es algo que yo me he ganado, es algo que tengo por ser sujeto social, pero que tiene que ver con un bien individual, mi posición es distinta. Es mi posición en que yo tengo el legítimo derecho a aspirar a una buena educación porque voy a desarrollar mis términos personales, porque la educación me va a servir como palanca de cambio, y es lo que hemos descrito muchas veces. Pero eso está todavía lejos de ser concebido como derecho social. Sigue siendo un bien que lo adquiero para mí, para mi formación y mi desarrollo. Y por tanto, puedo legitimar la selección.
porque en definitiva tiene que ver con ejercer de mejor manera mi derecho individual. Me parece que un ejemplo parecido, y que es igualmente perverso, pero es el que nos pasa con la misma naturalidad con la que vemos los planes de salud o la salud. El que no tiene recursos tiene el financiamiento de FONASA. El que tiene un poco más de recursos tiene la ISAPRE. Y en la medida en que gano un poco más, tengo un mejor plan. Y por lo tanto accedo a mi derecho a salud ordenadamente en función del capital que coloco. Bueno, con la misma lógica estamos mirando la educación. Por lo tanto, es legítimo, si paga un poco más, tener una mejor educación. Si no somos capaces de revertir eso socialmente, creo que estamos muy lejos de efectivamente poder dar un paso adelante respecto a lo que es entender la educación como derecho social, donde entonces no es mi punto de vista de acceso como mi bien al cual yo accedo individualmente, sino que es un derecho que lo compartimos como sociedad y que en la medida en que todos accedemos a este derecho, mi derecho también está resguardado, es un derecho ante todo social. Dicho esto, hacia dónde uno debiera avanzar, entendería que aquí hay una pregunta bien de fondo en términos de modelo social y modelo de educación. ¿Es una educación para la producción? ¿Es una educación para el desarrollo económico? ¿O es una educación, entre comillas, para la vida, para vivir más plenamente? Y aquí tiene que ver con la cuestión más de fondo de qué es lo que estamos persiguiendo como objetivo de la escuela. Que los estudiantes aprendan definitivamente más lenguaje y matemáticas para que rindan bien en la prueba PISA y el país sea considerado un país moderno y desarrollado, o para que los ciudadanos sean capaces de construir una sociedad más justa, una sociedad más plena, donde efectivamente podamos tener una vida de mejor calidad. Esa pregunta, que puede sonar casi poética, yo creo que está a la base de este tipo de discusiones. Es revelarse a la lógica del ranking y la competencia como principio movilizador de la sociedad, de que efectivamente es posible construir un tipo de escuela donde el móvil es más ético, es más en función de un proyecto y no en función de una movilización para ganarle al otro, para lograr posicionarme mejor en esta carrera loca de la competencia. Pero eso supone un paradigma distinto del cual me posiciono. Y aquí subyace la pregunta, efectivamente, si se puede construir calidad en una escuela segregada. Si uno apunta a esta lógica de calidad, sin duda que la respuesta es categórica no. O sea, no es posible un proyecto de una educación de calidad que respete al ser humano en la medida en que fomentemos la segregación como principio ordenador. ¿Es compatible la calidad educativa en un sistema en que la escuela obtiene los recursos por los resultados de pruebas estandarizadas y que debe luchar por una matrícula que le provee de financiamiento? Y categóricamente uno diría no. Por lo tanto, los dos puntos finales, bueno, tomemos posición frente a esto. Yo creo que hay dos elementos fundamentales cuando uno toma posición frente al fin de la selección. Hay uno que tiene que ver con un proyecto de sociedad y que rebota sin duda en la educación y que tiene que ver con, efectivamente, construir una sociedad más democrática. Y para eso la tengo que experimentar. Y eso está desde la pedagogía más clásica del progresismo, cuando dice, mira, la democracia no se predica, no se aprende democracia porque yo haga clases sobre la raíz etimológica de la palabra democracia. La democracia se va a aprender cuando yo viva en un espacio democrático. Cuando esté en una sala de clase con estudiantes que aprenden a ritmos distintos, que tienen distinta orientación sexual, que tienen distinta orientación valórica, ahí aprendo a ser respetuoso con las ideas, a discutirlas, etc. Eso es, y para eso tengo que tener una vivencia. Si la vivencia que el sistema educacional nacional le proporciona a los estudiantes, sin duda que es una vivencia parcial, es una vivencia no democrática. Y en ese sentido es la equidad como demanda social. Un país que desarrolla su crecimiento en función de un modelo segregado, una vez más, es un país que está aniquilado a futuro, que va a ser un país violento, un país dividido, un país con odiosidades que claramente atenta contra nuestra propia calidad de vida a nivel de proyecto social.
Y a nivel más específico de aprendizaje, solo me limito a estos dos puntos, ¿no? Todo lo que nos plantean las teorías de socioconstructivismo en adelante es precisamente el aprendizaje social. El aprendizaje es social. El aprendizaje tiene que ver con la interacción con otros. Sabemos de, qué sé yo, no sé, cómo se ha estudiado, por ejemplo, en el aprendizaje de un segundo idioma. Bueno, es interactuando. Y la tentación era, bueno, dejemos a todos los que son buenos para el inglés en un grupo y a los que son malos para el inglés en el otro. Eso finalmente lo único que lleva es a estancar definitivamente a los que tienen mayor dificultad y no progresa necesariamente más los que tienen un mayor nivel. Y sí es posible trabajar en una dinámica de una sala de clases más integrada. Y ese aprendizaje lo tenemos demostrado en áreas como el aprendizaje inglés, también en matemáticas, en otras áreas, lo sabemos. El efecto del par, la generación del conocimiento en términos de construcción, está estudiado, está descrito y creo que no es mucho más lo que tenemos que decir. Pero además, desde el punto de vista de entender una vez más la escuela en un espacio integral. La escuela genera aprendizajes que van más allá del lenguaje de las matemáticas. Y por lo tanto, cómo yo aprendo a relacionarme, cómo yo aprendo la interacción, cómo aprendo a ser un sujeto social, cómo aprendo el desarrollo personal en esa instancia. Finalmente, entonces, ¿cómo se revierte esto? Sin duda que enfrentar el problema implica cambios estructurales y globales. La respuesta no depende de las escuelas individualmente. El problema no es solo la regulación de la selección o del copago. Entender toda esta conversación en función de que la solución de los problemas de la educación chilena pasa por eliminar la selección es corto en términos de la gravedad del problema. O esto pasa porque el Instituto Nacional modifique su criterio de entrada o que determinados colegios individualmente eliminen esa barrera de selección. No es un problema individual de algunos colegios, es un problema que si no se trabaja sistémicamente y no se trabaja desde algún modo, no sé si la expresión es lo más feliz, pero que tenga cierta radicalidad. O sea, en el fondo aquí hay una decisión país que vamos a avanzar en esa línea sabiendo que efectivamente hay fuerzas en contra. Es muy difícil, porque mientras subsistan espacios de segregación, es muy difícil una solución más sistémica, más global. Entonces, por supuesto que hay que avanzar en la eliminación de los mecanismos de segregación, y ahí sin duda el copago, que es una de las principales barreras que tenemos hoy día, el lucro, y los procesos de selección por parte de los colegios. Pero hay que, a su vez, trabajar en otros planos, rediseñar el sistema de evaluación. Si eliminamos los criterios de selección y no modificamos los criterios en los cuales se evalúa la calidad de un centro escolar, difícilmente, o sea, ponemos a los colegios un mayor apriete del que tienen inclusive hoy día. La amplitud de los indicadores con los cuales se ve el resultado de la calidad de una escuela. El eliminar las altas consecuencias asociadas, me refiero a altas consecuencias al uso del CIMSS en términos de asociarlo a la renta de los profesores o a la categorización de un centro. Es ubicar a los dispositivos de evaluación en el lugar que corresponde. Por lo tanto, implica una revisión de los procesos del CIMSE, de la PSU, los mismos parámetros de medición de escuelas de la Agencia de Calidad. Mejorar las condiciones de operación del sistema. Efectivamente, poner mucha más inversión en el apoyo a la mejora, más que en el control o la mera fiscalización. Los 60.000 millones de la superintendencia del 2013 se reinviertan en la mejora de la escuela, no en la infracción y la multa. Mejorar la calidad y las condiciones de la docencia. La carrera docente también se relaciona con estos mecanismos. Tenemos que tener profesores preparados para trabajar en ambientes más diversos, que vean en la diversidad una riqueza y no un problema, con condiciones de trabajo, con estrategias para enfrentar la diversidad en los grupos y sean más reales. Cuestión que hoy día la formación inicial no se ha hecho cargo porque hemos trabajado sobre otra cosa. Esos son los puntos que yo quería plantear y con mucho interés que se me puede invitar a más que pudiera también compartir su reflexión. Muchas gracias. Es que no traje PowerPoint, entonces prefiero estar sentado. Tal vez yo me papeleo un poquitito y el tema de la selección no lo asumí, no es que quiera evitarlo, voy a tratar de hacer, pero quería comentar más bien el librito que sacamos como
Contraloría de la Educación, donde evidentemente se asumen algunos conceptos que han salido en la demanda más pública, especialmente de los estudiantes en 2011, y a partir de esos conceptos, términos, en realidad, la reflexión sobre ellos, poder decir algunas cosas. Quería agradecer la oportunidad también de poder exponer un poco aquí y por qué no decirlo también de aprender un poco. Quisiera citar una parte final que dice en relación a un tema que es muy importante, que es el contexto en el cual nosotros buscamos educar y cómo de alguna manera la educación se transforma un poquito en lo que ese contexto, manipulado o no, se ha transformado cuando uno siempre ha pensado de que con la educación puede cambiar el país. Y creo que eso es bien importante. Aprovecho a hacer una sugerencia a la Universidad Alberto Hurtado. Casi llegando a la Alameda hay un graffiti que dice: edúcate luchando. Yo propondría, puesto en la misma pared con amarillo y rosado y rojo tal vez, lucha educando. Una propuesta que yo creo que puede ser interesante para poner la educación como un tema alternativo y, como lo creemos también desde la Vicaría de Educación, como una gran oportunidad en el presupuesto que siempre tiene una Vicaría de la Educación del Arzobispado de Santiago, que es el rey. Dice el texto, se refiere a un autor o moderno o que reflexiona sobre él, pero cuando ese saber se reduce al resultado, a la mera información, entonces puede adquirir ese saber un valor económico. De hecho, la instrucción de dicha información se constituye en un mecanismo para apropiar técnicas estratégicas, sobre todo cuando es una información privilegiada, no universal y aparentemente no universitaria. A ese tipo de educación me estoy dirigiendo acá. Con ello, además, la demanda y esencial investigación científica deriva muchas veces en patentes industriales que sí son objeto de lucro para muchas empresas o laboratorios supranacionales. Esta promoción de una verdadera economía del conocimiento transforma el ocio reflexivo, tan propio de la universidad original, en un negocio, es decir, en una negación del elemento formador, reflexivo y espiritual. Pero junto a ello, creemos que detrás de esa estrategia que transmuta al profesor o al maestro en un informante o instructor, también transforma al estudiante en un sujeto en el cual hay que invertir. El dinero que se gasta en él tiene que traducirse en un resultado, sobre todo de carácter económico. Este es el concepto que está, como ya lo dijimos, detrás del término capital humano, que según la literatura especializada está a la base de la incursión de la educación superior en el mercado. ¿Por qué cito esta frase que puede estar como descontextualizada? Porque pareciera que cuando se apela a la educación de calidad, pareciera que se trata de una instrucción para recrear el modelo en el ámbito económico y de esa manera condicionar o casi predeterminar en qué consiste una buena educación. Esto fue una discusión que se dio incluso en los años 60 sobre la reforma universitaria entre la universidad profesionalizante y la universidad que se ha llamado del espíritu o libre, es decir, aquella que puede reflexionar y mirar también las cosmovisiones de un país. Yo creo que en el documento que hemos presentado se dan algunos elementos que nos ayudan entonces a mirar, no podría decir, tal vez reducirlo mucho, pero sí una suerte como de antropología
metodología que implica estas dimensiones recién escuchadas y que necesitan como precisión y harto diálogo. Porque claro, se va a justificar selección cuando el niño pareciera que no tiene ninguna capacidad para sumar las bolitas que gana en el recreo y ganar otras más. Estoy caricaturizando evidentemente, y desde esa perspectiva se introduce casi conscientemente una dinámica que yo creo que hay que pensarla muchísimo más. Cuando se planteaban estas como consignas de una educación pública, laica y gratuita, que es el que da origen a este pequeño documento, pensábamos que efectivamente es una reivindicación que es legítima. Pero nosotros poníamos acá, sabemos que hacer en educación, que lo que hay que hacer en educación es mucho más complejo que eso. Detrás de estas consignas se esconden afirmaciones que deben ser reflexionadas porque ellas han cristalizado un extendido sentido. Es más, las compartimos, siempre y cuando no se confunda lo público con estatal, lo laico con lo no religioso o antirreligioso y lo gratuito con un beneficio estrictamente pecuniario. En el último punto, el de la gratuidad, en la que se manifestaba, por así decirlo, una definición que tiene que ver con el don, de recibir lo que hemos decantado y de lo que puede proyectarse para nuestra sociedad, tanto personalmente también. Nos parecía que una gratuidad en el sentido pecuniario debiera subordinarse a una manera de ser educación. Y por eso mismo el cuestionamiento del CINCE no es que los chiquillos no sepan hacer matemáticas muy buenas, sino que es ese el elemento específico que queremos de esa persona que se va desarrollando y que hay detrás del desarrollo que se potencia con un niño que tiene capacidades matemáticas. ¿Acaso no es una lógica precisamente de la relación interpersonal que debe tener algo de matemático según los barrocos, los músicos? Yo no tengo idea, pero por cierto que hay elementos que lo desbordan. Y así uno se va retrotrayendo también a una cultura. Fíjense que detrás de las demandas, y si se enoja don Víctor Pérez, trataré de responder, pero yo creo que falta de cultura, falta de educación entre nosotros, los que aprendimos doctrina social de la Iglesia, o alguna vez algo de educación cívica, es que lo tratamos en lo público. Y si bien es cierto, uno le exige al Estado, precisamente también habría que exigirle a los aportes particulares, entre las cuales está la Iglesia Católica, que evidentemente tiene su deficiencia como en toda su historia. Estoy tratando de recibir los palos que nos dieron ya, sobre todo los hermanos de la Compañía de Jesús, pero quisiera responder en el fondo de que la opción primera es precisamente una educación para un bien común, que no es la sumatoria de bienes individuales. Y desde esa concepción que es propia tanto de la doctrina social de la Iglesia, el derecho a la educación de los primeros. Pero cuando yo establezco una relación entre las exigencias del Estado y el aporte de lo particular, tengo que hacer exigencias que se subordinen con creatividad. Puede ser anacrónico hacer una acusación, evidentemente, que apareció en la revista católica en 2002. Y probablemente el contexto haya sido más bien el tema de la familia, que uno lo sigue reivindicando. Sin embargo, en la educación pública, por Dios que ha sido importante la manera como el Estado entiende también lo público. Me llama la atención, lo digo con un poquito de ironía, pero en realidad también tratando de describir que los tres proyectos de leyes que van a aparecer ahora, los tres elementos del proyecto de ley sobre la selección, sobre
sobre la eliminación del copago y del lucro, no establezca precisamente a priori lo que yo habría esperado, que es un proyecto para financiar la educación estatal, que es pública, estatal, precisamente porque el elemento de la selección es uno de los elementos que se va convirtiendo, aun cuando se habla de gradualidad, que me parece un proceso excelente, se va precisamente transformando cuando no son solamente los colegios que se les exige no seleccionar, cuando la asamblea, y corremos el riesgo de que sigan disminuyéndose los alumnos de la educación municipalizada, o como quiera que se llame en el futuro. Yo ahí habría propuesto una simultaneidad en los proyectos. Sé que falta también y hay que seguir reflexionando. Estos son algunos de los elementos que me parecen a mí indispensables para poder ir respondiendo a la temática que tal vez no preparé muy bien, pero que dice relación con la selección. Quisiera no redundar en esto, solamente decir que en uno de los documentos eclesiales, uno de los que se va a celebrar los 50 años, que es precisamente el documento del Concilio Vaticano II sobre el tema de la educación, establece una definición de escuela preciosa, entre los cuales dice lo siguiente: entre todos los medios de educación tiene especial importancia la escuela, la cual, en virtud de su misión, a la vez que cultiva con asiduo cuidado las facultades intelectuales, desarrolla la capacidad del recto juicio, introduce en el patrimonio de la cultura conquistado por las generaciones pasadas, promueve el sentido de los valores, prepara para la vida profesional, fomenta el trato amistoso entre los alumnos de diversa índole y condición, contribuyendo a la comprensión mutua. Hace 50 años. Y a propósito de lo que se ha denominado la escuela católica, que no es un proyecto educativo, que es más bien un ideario para poder configurar esto que hemos llamado proyectos particulares, que no es lo mismo que privado. Lo privado se sustrae a lo público. Lo particular es un elemento propio del pluralismo que aporta al bien público. Dice lo siguiente: la presencia de la Iglesia en el campo escolar se manifiesta especialmente por la escuela católica. Esta persigue en no menor grado que las demás escuelas los fines culturales y la formación humana de la juventud, lo que citaba anteriormente. Sin embargo, su nota distintiva es crear un ambiente de la comunidad escolar por el espíritu evangélico de libertad y caridad. Ayudar a los adolescentes para que en el desarrollo de la propia persona crezcan a un tiempo según la nueva criatura que han sido hechas por el bautismo y ordenar finalmente toda la cultura humana según el mensaje de la salvación, de suerte que quede iluminado por la fe el conocimiento que los alumnos van adquiriendo del mundo, de la vida y del hombre. Es evidente que este patrón se da dentro de un proyecto más bien particular, vuelvo a repetir, no privado. Y en ese proyecto, todas aquellas recomendaciones propias, desde la Escritura hasta nuestra tradición, como lo expone San Pablo en los Gálatas, desde el bautismo somos un solo pueblo, donde no hay distinción de esclavos, donde no hay distinción de razas, no hay distinción de sexos, para poder incorporarse, es un elemento que debiera estar a la base. ¿Qué es lo que ha pasado con algunas tradiciones particulares propias de la escuela católica, que es bastante larga, y que probablemente por cosmovisión también uno podría decir son anticuadas? La mayoría de las congregaciones religiosas
se asentaron en las familias más tradicionales y detrás del colegio tenían el patronato, cuestión de ir a ver los Sagrados de los Corazones, que está aquí al lado de la Alameda, y detrásito hubo un colegio del Arzobispado actual, un colegio, perdón, de Belén Educa y la Fundación Molokai, lo asumió. Sin embargo, a su manera, había una preocupación por el tema del hermano más empobrecido, con una mirada cultural que no se condice con lo que nosotros hoy día podemos establecer. Y ha pasado entre los colegios más tradicionales, católicos, en el sector oriente de la capital, donde precisamente se ha como anquilosado una figura que era interesante descubrir causales. La clásica cosmovisión de que la primera educadora es la familia, premisa que se puede seguir sosteniendo. Sin embargo, mucha gente o exalumnos de esos colegios tan emblemáticos querían de alguna manera que sus hijos tuviesen la misma educación. Uno podría decir, el proyecto educativo es el que realmente produce una selección de sus alumnos, o es la familia la que escoge. Pregunta muy actual. Yo diría, entiendo lo que pasó en alguna época en que muchos de esos apoderados, sin interesarles mucho el proyecto educativo, entraban precisamente por una red social, un tema bien importante, o por una dimensión académica, a la que se va acostumbrando. Yo estoy describiendo algo que no quiero justificar, por cierto. Trato de mirar también lo que nos pasa con la mayoría de los colegios del Arzobispado, que son de sectores más bien medios, bajos y vulnerables, de los 29, donde nos hacen selecciones. ¿Y por qué? Porque precisamente, si nosotros tuviésemos la mirada inversa y pudiésemos constituir un proyecto educativo diarita, con un colegio con una muy buena piscina y con excelentes niveles académicos, uno podría preguntarse, ¿querrán entrar por el proyecto educativo? Sobre todo en los países, en los colegios subvencionados, digo subvencionados, tanto los gratuitos como los que tienen copago, cuando tienen una buena infraestructura, hoy día por Dios que de atractivo. Mi pregunta sería, ¿cómo poder? Y eso es lo que yo todavía no tengo resuelto, pero lo pregunto a propósito de la selección. ¿Cómo establecer ante la legitimidad del proyecto educativo particular que tiene identidad y que colabora mucho y que integra precisamente no solo por el elemento de la selección, sino previa, sino por la inclusión, por ejemplo, con jóvenes que tienen dificultades motoras o enfermedades de distinto tipo? ¿Cómo poder establecer que sea, como muchas veces dice, no se puede hacer una selección o una admisión donde la familia establezca el criterio? Tal vez podemos pensar hoy día las familias casi no escogen. Desde algún punto de vista puede ser cierto, pero le interesa también a los padres esto que yo he llamado aquí, no extemporáneamente, una convivencia escolar, que a mi juicio es donde radica la calidad. Nosotros hemos asimilado calidad a buenos índices cuantitativos de alguna materia, pero el proyecto de formar una persona, un saber vivir, una vida eudemónica, ¿no? Esos conceptos sí los tienen las familias mal o bien constituidas, de lo mismo, sí lo desean. Por cierto que uno querría junto con eso también niveles, no digo de ciencia, pero sí índices cuantitativos. Esa es la pregunta que me hago yo, que tal vez es la que
puede resultar bien para la discusión. Yo soy vicario de la educación de la pastoral de la Arquidiócesis de Santiago, pero tengo poco magisterio. Lo que quiero decir es cómo podemos endosar esa responsabilidad también a los padres y cómo también nosotros podemos culturalmente, sobre todo en los colegios donde probablemente no va a haber ninguna indicación muy exigida desde el gobierno. Me parece a mí que en los colegios de subvención y con copago es indispensable un cambio y la experiencia que hemos tenido nosotros. No estoy hablando de los colegios católicos, estoy hablando de los 25 colegios del arzobispado que tienen copago, con un monto máximo de 12.000 pesos, hay una excepción, pero ¿cómo lo hacemos precisamente para ese elemento de inclusión? La mayoría de esos colegios no seleccionan por nada. Me parece a mí que el ejercicio ha sido excelente, ha sido una experiencia muy buena, pero creo yo que los temas que pueden aparecer tangencialmente con ellos hay que preverlos también. Y como lo decía al comienzo, creo que si es que no se hace una buena reforma en los colegios municipalizados o estatales o como se llamen, no vamos tampoco a poder tener un desarrollo de una posibilidad que las familias establezcan el criterio. Estoy viendo que sin copagos y con gratuidad, los pocos que quedan en los colegios municipalizados van a entrar a todos estos colegios. Por eso mismo a mí me produce como una suerte de pregunta: ¿cuál es la manera de poder establecer un criterio en el ámbito de la inclusión? Podamos mirar el proyecto mucho más globalmente. He dicho esto prescindiendo de mi librito, ¿verdad?, que tiene muchas otras cosas, pero tampoco quiero sacar o eliminar esta demanda que tenemos en el país y que evidentemente va a resultar en vistas de la calidad de la educación. Vuelvo a repetir, el elemento distintivo e incluso para nosotros que creemos en Jesucristo y que creemos también que educarse en torno a la forma del Señor pueda crearse un ambiente de la comunidad escolar con el espíritu evangélico de libertad y de caridad. El ideal es que ni siquiera haya certificado de bautismo, pero que la familia sepa cuál es el proyecto que se quiere con él. Para mí eso sería el ideal. Que pudiera entrar como apropiando esa corresponsabilidad que evidentemente muchas veces en los sectores municipalizados también se deja un poco al lado, que evidentemente no tienen por qué estar como proponiéndola de una manera tan prolija, pero sí desde la perspectiva creyente nos interesa. Es decir, plantea una orilla, no a la selección, pero cómo podemos transparentar el proyecto educativo, y yo creo que para nosotros va a ser una gran exigencia, de manera que el que se involucre con ello pueda entrar dentro de la dinámica de ese crecimiento. Y por último, una cosa que puede aparecer un poquito más lateral, que era esa definición de la calidad o de esa convivencia, creo yo también en ese sano pluralismo. Acá hay una cuestión que ha sido discutida por el profesor Esquella también de Valparaíso, sobre esa distinción entre pluralismo y pluralidad. Es decir, de facto, distintas personas con distintas características, distintas cosmovisiones, y el pluralismo, que es en el fondo una interrelación entre esas distintas cosmovisiones para el bien común. Me parece a mí que, si bien es cierto,
en esos proyectos particulares podría zanjarse más por el lado de una pluralidad. Sin embargo, creo que el pluralismo en un proceso que puede conducirse muy bien también puede darse en los niveles más superiores del colegio. Ustedes saben que la formación es precisamente eso, crear una cierta identidad. Y no queremos renunciar a ella. Que no es lo mismo que adoctrinar o ideologizar. Yo ahí me resisto a hacer una analogía entre ideologizar y catequizar. Pero sin embargo, logro captar lo que puede transformarse, sobre todo cuando sea un sistema religioso fundamentalista, y ahí estaría de acuerdo. No son excluyentes, creo yo, pero si hay algo que me interesa para recalcar nuestro trabajo democrático, es también esa identidad, que lo da además no lo da cualquier proyecto particular. ¿Por qué no pensar que el Estado pudiera también hacerse responsable de proyectos particulares que no pueden surgir por una iniciativa, sí, privada? Por ejemplo, un colegio en el ámbito mapuche, con su cosmovisión. No es lo mismo, y no estoy repitiendo aquí a Andrés Bey, pero claramente no es lo mismo educar a un hermano que tiene una tradición étnica, cultural, religiosa, alguien que entra en el Instituto Nacional. Distinta es la opción que pueda también él tener, pero esa particularidad yo creo que es un beneficio al desarrollo de nuestra propia convivencia y que esa nace al interior de un colegio con un proyecto particular es enriquecer evidentemente. Solo planteo la polilla, a ver si me ayudan a mí a proponer algo después. Primero una reflexión y para conversar. Estaba pensando en esta distinción entre la educación que es municipal y la privada. En el fondo, la educación municipal actual sería la educación pública que tenemos, es el estado de la educación pública en Chile. Bueno, es pública, no hay selección, es gratuita. Sin embargo, esta educación municipal igual prepara a estudiantes para una sociedad que es discriminatoria, que selecciona, que es altamente, o sea, lo público, efectivamente, la sociedad chilena es muy poco. O sea, la salud tiene, como decía Jorge, la salud, el agua, los recursos, está todo privatizado. Entonces, mi pregunta es, y es para reflexionar, la educación, ¿cómo puede transformar también la sociedad misma que va a seguir seleccionando, va a seguir discriminando? En el fondo, es la educación, o sea, el fin de la selección puede que no resuelva el problema de fondo. Ese es uno de los puntos que quiero hablar. Un aspecto que me parece importante que ambos lo han considerado, que es el contexto donde ocurre la selección, en esta regulación más de principios mercantiles, totalmente de mercado que tiene el sistema, y en donde el tema de la elección de la familia se mezcla con esta selección que hacen las escuelas para agravar el tema de la segregación. O sea, de qué manera la selección y la elección son dos temas que, además de la municipalización, hay que atacar y regular de manera global y sistémica. A ver, está el tema de dónde empieza el cambio, ¿no? Que es como la típica pregunta en términos de cuánta apuesta podemos hacer en la educación como transformadora. Yo creo, y algo de lo que planteaba la exposición, la escuela es segregadora, el sistema que tenemos es segregadora tal como tú lo planteas, porque el sistema es segregado, el sistema social que hemos construido, el modelo de desarrollo, por lo tanto la escuela que tenemos es de algún modo funcional también al modelo. Entonces, claro, uno dice, ¿de dónde se rompe este círculo? Yo creo que efectivamente, como todo proceso que tiene esta complejidad, hay que abordarlo también sistémicamente. Cuando uno coloca una normativa y le dice
ok, no a la selección. Cuando uno distribuye los recursos con una lógica distinta, está interviniendo en parte del problema. Evidentemente que no pasa solo por las normas respecto a la prohibición de la selección. Normas que, por lo demás, insisto, están hoy día vigentes en una parte importante del sistema escolar y no se cumplen. Entonces, algo nos habla. Por eso que es relevante ver cómo la ciudadanía percibe eso, porque tampoco la hace cumplir porque también se acomoda en ese esquema. Vuelvo a poner el énfasis en los datos que damos acá. La selección no es algo que lo tiene ganado el programa de gobierno, lo puede tener como eslogan, pero a la hora de hacer efectiva, y lo hemos visto en la prensa en estos días y la defensa, ¿cierto?, a los procesos de selección del instituto y los emblemáticos exalumnos defendiendo, que lo que estamos haciendo es sacando a luz nuestras propias contradicciones humanas. Frente a eso, la solución no la tiene la educación, pero creo que es fundamental. Y yo me movería en el tema de que, bueno, uno tiene que ser responsable de intervenir en los espacios que le corresponden. Y nos corresponde el espacio educacional con la perspectiva de, efectivamente, cuando generamos experiencias distintas en la escuela, yo creo que estamos anticipándonos a un futuro mejor. Y si tenemos la posibilidad de generar experiencias de una sociedad más democrática, más integradora, una sociedad que vele por otras cosas, si la escuela logra tener un discurso que va más allá de premiar a los estudiantes porque les fue bien o mal en el CIMSE del año pasado, evidentemente que creo que vamos a hacer una contribución a una sociedad mejor. De ahí a pensar de que la solución va a depender solo de lo que pasa en la escuela, evidentemente que también es insuficiente. Y por eso no es casual que cuando también se discute esto, se está discutiendo otras reformas estructurales, como puede ser la reforma tributaria o la reforma de la Constitución, y parte de estas tensiones también emergen en ese debate, ¿no? Estamos todos de acuerdo que hay que darle más financiamiento a los proyectos sociales, pero cuando eso toca mi bolsillo, toca mi criterio donde tengo que descontar ahora impuestos de las utilidades y no las puedo reinvertir, etc. No, es que en realidad sí, pero que le toque al otro. Nos pasa también en educación. Claro, el comentario puede ser más que una pregunta, un comentario, está bien, absolutamente. Yo leí un libro que a mí hay unas cosas que eran un poco más exageradas, pero que lo encontré muy interesante, que es El otro modelo. Estos coautores, Javier Couso, Fernando Batia, algunos son más enfurecidos que otros, digamos, pero me pareció la tesis muy interesante. Que se ha respondido a problemas públicos con iniciativas privadas de todo. Y nos falta una cosmovisión de lo público donde el Estado sepa ordenar toda la sociedad civil. Lo que no significa ponerle solo riendas. Yo creo que el tema, por ejemplo, concretamente la libertad de educación, tiene evidentemente que tener sus patrones, tiene que tener algunos elementos que puedan conducir a ese bien común. Pero creo yo que el gran problema está en esa mentalidad del Estado de querer responder a esos problemas todavía con soluciones que son de carácter privado. Y yo creo que esa configuración de nuestra sociedad ha permeado mucho también lo nuestro en el ámbito de la educación. Pero como contrarrespuesta a eso, se le quiere muchas veces caer en la tentación de extraer o de no permitir lo que yo he llamado más que privado, lo particular. Sigo insistiendo que lo particular colabora al bien público. Desde ese punto de vista es educación pública. Pero aquí está este problema de las oscilaciones que en algún momento queremos como controlar o más bien equilibrar. Pareciera que es entendible cuando a la luz de ese librito que lo recomiendo, después le digo cuáles son los autores que tienen cabeza más caliente, pero eso no importa, es en el fondo poder establecer un buen rol del Estado y el principio de subsidiariedad, pero ojo, porque a propósito de ese principio de subsidiariedad todos entienden libertad para lucrar, ¿no? O sea, hay que saber comprender también de que la sociedad civil, en términos generales, es la responsable también
de la educación. Estoy repitiendo además principios que son más antiguos que el hilo negro, pero que bien equilibrados se comprenden y tienen su beneficio para el juego de la democracia. Y si me permiten un puntito, yo creo que nos ha faltado todavía, no ha saltado mucho a la luz el tema de la carrera docente, que yo creo que es un tema que le falta explicar más el día. Hay iniciativas de fundaciones que sean del color que sean, pero ahí están desde los más liberales, los conservadores, hasta el colegio de profesores, están todos interesados en ese tema y creo yo que no se le ha puesto la relevancia necesaria para responder un poquito también a la primera pregunta. Los profesores nuestros tienen las condiciones, primero, la vocación, la formación y las condiciones de trabajo. Parezco demagogo, pero son elementos fundamentales que hay que saber también poner de relieve. Entonces, son dos elementos que pueden servir a la. Bueno, mi pregunta va dirigida hacia el señor vicario, esa es la categoría que se tiene que utilizar, ¿verdad? Usted habla de la posibilidad de la familia de poder elegir en cuanto a la institución de educación en la cual sus hijos quieren entrar, pero yo sigo considerando, a través de sus palabras, que usted sigue creyendo que la familia tradicional, la familia patriarcal, es la que aún está presente dentro de esa sociedad, porque menciona padres, y eso no me condice con un matrimonio, o mejor dicho, una pareja homosexual. Entonces, mi pregunta va orientada al hecho mismo de que, si bien es cierto, esta reforma educativa plantea eliminar el copago, el fin al lucro y una serie de desigualdades, como lo es la selección, en definitiva no viene a ser otra cosa más que cancelar la real reforma que debería estar presente o manifiesta en el currículum educativo. ¿Qué sucede con la educación intercultural? ¿Qué sucede con los nuevos principios morales que están rigiendo esta sociedad profundamente afectada por la globalización, en el amplio sentido de la palabra? Entonces, esta reforma educativa, de alguna u otra manera, viene a eliminar muchos problemas que están presentes dentro del sistema educativo, pero bajo mi punto de vista no ataca el problema más claro y profundo, que es la desconsideración con la cual se estructura el currículum educativo actual, profundamente sesgado, profundamente discriminador, profundamente censurador de los nuevos cambios que está viviendo nuestra sociedad y las transformaciones que necesita un país en vías de desarrollo. Es decir, tu pregunta tiene hartas cosas, digamos. Dije al principio que me da lo mismo quién eran los responsables y quiénes cambios apoderados. Pero es evidente que hay responsables de los cabros chicos. Perdónenme que ocupe el lenguaje. Hay también una configuración, si tú no la quieres mantener, digamos, muy bien precisada, perfecto. Pero hay una corresponsabilidad en el colegio. El colegio no es la única institución ni la primera. Entonces yo creo que ahí tú tienes que, precisamente la posibilidad de la no selección, es la posibilidad de que ellos también miren el proyecto que quieren. No sé y no estoy tan seguro si es que el que permanezca esa configuración de la educación signifique el que no pueda cambiar el concepto global de lo que nosotros queremos en educación. Yo no lo veo como antinomia o antitética. Yo creo que son absolutamente complementarias y creo que el problema radica más bien en la idea de cómo el que es responsable o el que quiere un proyecto de formación pueda también escogerlo o dirigirlo. Como aseveración básica, no creo que sea completamente antitético una postura determinada sobre una concepción patriarcalista o la que uno quiera, digamos, por una visión de la selección de quienes son responsables de la educación. Ahora sí.
Muchas gracias.